Capítulo 1. El miedo a la muerte. Elenia nunca había sentido miedo verdadero en todos sus años como guerrera Sari. Su gente era conocida por su naturaleza fría y calculadora y su implacable eficiencia en la batalla. El miedo era algo que se enseñaba a las especies más débiles, aquellos que no podían mantener su territorio, aquellos que se derrumbaban bajo presión. Los Sari eran diferentes, forjados en los fuegos del conflicto, criados para dominar. Pero mientras estaba sentada en la fría celda metálica en las profundidades del puesto de avanzada humano, encadenada a las paredes, podía sentirlo arrastrándose por sus huesos como un veneno que se extendía lentamente por su cuerpo. La celda estaba tenuemente iluminada, apenas lo suficiente para ver los bordes de la habitación. El aire estaba denso con el olor a sangre, la suya y la de otros que habían caído antes que ella. Su cuerpo era un mosaico de heridas, moretones que se formaban a lo largo de sus brazos, piernas y en su rostro de rasgos afilados. Cada respiración que tomaba era un recordatorio de la batalla que había perdido, la aplastante derrota a manos de los humanos, algo que nunca debería haber sucedido. Había entrenado durante décadas, había masacrado a batallones enteros con su escuadrón de élite. Se suponía que los humanos eran débiles y primitivos, incluso a pesar de sus avances tecnológicos, pero esta vez habían estado listos. Esta vez ella los había subestimado. Repitió los eventos en su mente tratando de entender cómo todo había salido mal. Se habían acercado al puesto avanzado humano con precisión. Sus órdenes fueron claras: eliminar toda resistencia y tomar el control del centro de comunicaciones. Fue un movimiento estratégico del imperio diseñado para la capacidad humana de coordinar sus defensas en este sector. Debería haber sido simple. Debería haber sido una masacre a favor de los Sarari, pero no lo fue. La resistencia humana había sido feroz, mucho más organizada de lo esperado. Habían utilizado armas y tácticas que Elenia nunca había encontrado antes, mezclando tecnología con brutalidad cruda, de una manera que le hizo estremecer la columna. Su escuadrón había sido diezmado y en el caos ella había sido tomada prisionera, algo que rara vez le pasaba a un guerrero de su calibre, capturada, destrozada, humillada. No esperaba piedad, especialmente de un humano. Tenían reputación de ser vengativos, disfrutando del sufrimiento de sus enemigos. La galaxia estaba llena de historias de su crueldad, de cómo no mostraban piedad a quienes se atrevían a oponérseles. Como oficial Sarari de alto rango, sabía que su destino no sería diferente. Su muerte sería lenta y dolorosa, un ejemplo para cualquier otro Sarari que pensara en desafiar la supremacía humana. Y sin embargo, cuando la puerta de su celda se abrió y la sombra de su captor cayó sobre el suelo frío, todavía esperaba que fuera rápido. El hombre que entró era alto. Su figura musculosa se perfilaba en la tenue luz. Su piel era de un tono de bronce cálido, y sus ojos penetrantes e intensos eran de un verde profundo que parecía brillar en la poca luz. Su uniforme era la insignia de la Federación Terán estampada en su pecho. La miró con una expresión que no podía identificar, calculadora pero no fría, mientras se acercaba. Sus botas resonaban contra el suelo de metal. Ella acabó preparándose para cualquier destino que la aguardara. Tú eres ella, ¿no? Su voz era más profunda de lo que esperaba, con una calma que la puso nerviosa. No respondió, mirándolo fijamente, en cambio sus ojos violetas entrecerrados. ¿Cuál era el punto de responder? Ella era solo una prisionera, nada más que un guerrero roto ahora. A su merced él podía hacer lo que quisiera para torturarla, matar, degradarla. Lo soportaría todo con el estoicismo de un Sarari, incluso si eso significaba su fin. El soldado humano se agachó frente a ella lo suficientemente cerca para que pudiera ver las tenues líneas de agotamiento grabadas en su rostro. La aspereza de su barba de días de combate sin descanso era joven, probablemente solo unos pocos años en un servicio, pero había una oscuridad detrás de sus ojos. El peso de haber visto demasiado, de haber sobrevivido a demasiadas batallas. La estudió por un momento antes de hablar de nuevo. No tienes que morir aquí. Lo sabes. Sus palabras quedaron en el aire, confundiéndola por un breve momento. El instinto de Elia le gritó que no confiara en él. Los humanos eran maestros de la manipulación.
Conocidos por su astucia y engaño, ella sabía que no debía creer nada de lo que decía, pero había algo en su tono, algo que carecía del veneno que esperaba. Aún así permaneció en silencio, no dispuesta a darle la satisfacción de una respuesta. «Eres un oficial de alto rango», continuó su mirada nunca. «Dejándola de ella, la Federación no mata prisioneros de guerra a menos que sea absolutamente necesario. No somos monstruos». Una risa amarga escapó de sus labios, aunque le dolía hacerlo. «No monstruos», dijo con voz áspera. «Caballo de días de deshidratación y falta de sueño masacraste toda mi sentadilla. ¿A eso llamas misericordia? El lado humano». Un sonido que la sorprendió ella. Arrogancia burla, no arrepentimiento tú. Nos atacaste, primero ibas a matar a cada uno de nosotros. ¿Qué esperabas? Su voz se volvió más dura, ahora teñida de frustración. No sé qué tipo de propaganda te alimenta tu imperio, pero los humanos no disfrutan matando, lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque si no, la gente como tú nos elimina. La mandíbula de Alía se apretó cuando sus palabras se hundieron. Ella lo odiaba. Odiaba que hubiera una parte de ella que entendiera su punto. Ella había sido entrenada toda su vida para ver a los humanos como enemigos, como seres inferiores que se interponían en el camino del dominio Sarari, y sin embargo, sentada aquí ahora magullada y rota, no pudo evitar cuestionar el interminable ciclo de violencia entre sus especies. Tragó saliva con fuerza, negándose a dejarse influenciar por este soldado extraña empatía. «¿Qué quieres de mí?», escupió su defiance, regresando a pesar del dolor que atormentaba su cuerpo. «¿Por qué mantenerme con vida?». El humano se puso de pie, caminando ligeramente, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Quiero respuestas. Quiero saber por qué tu gente sigue viniendo tras nosotros. ¿Por qué no puedes dejarnos en paz? Estábamos contentos de quedarnos en nuestro lado de la galaxia y luego apareces declarando la guerra. ¿Por qué Elenia parpadeó? Sorpresa de todas las cosas que esperaba, esto no era así. ¿Hablaba en serio? ¿De verdad no entendía a los Sarari? «No dejes las cosas sin terminar», respondió con su voz, calmando. «Tu gente mostró fuerza cuando deberías haber caído. Nuestro imperio no tolera el defiance. Eres una anomalía, una a la que nos enviaron para corregir al humano». Soldados detuvo sus ojos, fijándose en los de ella una vez más. «Así que es solo cuestión de poder, control, supervivencia». Ella lo corrigió, su voz endureciéndose. «Siempre es cuestión de supervivencia. Tu existencia es una amenaza para la nuestra y las amenazas deben ser eliminadas por un largo momento». Ninguno de ellos habló. La tensión en el aire era espesa, el peso del conflicto de especies colgando entre ellos como una barrera invisible. Elenia podía ver los engranajes girando en la mente del humano. Podía ver que estaba luchando con algo mucho más complicado que el simple odio. Pero cualesquiera que sean los pensamientos que lo plagaban, se los guardó para sí mismo. Finalmente dio un paso más cerca. Su rostro a meros centímetros del de ella, Elenia tiñó su corazón. Latía con fuerza en su pecho, esperando violencia, esperando dolor, pero en cambio él extendió su mano, cepillando un mechón de su cabello plateado de su rostro magullado. La gentileza del gesto la sorprendió hasta la médula yen. «Tú», dijo suavemente, casi como un susurro, «no tienes que morir hoy». Su respiración, atrapada en su garganta, la confusión se arremolinaba dentro de ella. ¿A qué estaba jugando? ¿Por qué no la estaba matando, o al menos a él? Al menos, ¿por qué no la estaba torturando para sacarle información antes de que pudiera hablar, antes de poder exigir una explicación? Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cuando se abrió, miró por encima del hombro. «Piensa en lo que dije», murmuró. «Tienes más control sobre tu destino del que crees». Con eso se fue, dejando a Elenia sola en la fría oscuridad de su celda. Su mente se aceleró con preguntas que nunca pensó que tendría que hacer. Capítulo 2. La súplica de Escape. Elenia yacía en su celda fría durante horas. Su cuerpo le dolía por los moretones y las cadenas que ataban sus muñecas y tobillos. A pesar de la incomodidad, sus pensamientos volvieron al extraño encuentro con el soldado humano. La había confundido de una manera que ningún oponente lo había hecho antes. No fue solo su decisión de no matarla, fue la gentileza en su voz, la forma en que le habló, como si fuera más que
Solo un combatiente enemigo la forma en que no la veía como una prisionera para ser atormentada, sino como alguien que aún podía tomar una decisión. Ella quería odiarlo, quería seguir viéndolo como nada más que un asesino despiadado, un símbolo del ascenso de la humanidad que amenazaba al imperio Sarari, pero sus palabras no salían de su mente. ¿Por qué no la mataba? ¿Y por qué había dicho que ella tenía control sobre su destino para los Sarari? El destino era un concepto rígido. Su vida había sido decidida. Desde el momento en que nació, criada para luchar, servir al imperio y morir si era necesario, no había desviaciones de mente. Ese camino sin cuestionar el sistema, pero aquí estaba ella, encerrada en una jaula, reflexionando sobre si su destino estaba tan predeterminado como siempre había creído. La idea era casi ridícula para ella, pero en el fondo había algo en sus palabras que resonaba. La puerta de su celda se abrió de nuevo con un suave siseo, y esta vez, Elenia se obligó a sentarse haciendo una mueca por el dolor en sus músculos. Esperaba que otro guardia o quizás un médico revisara sus heridas, pero cuando la figura salió a la luz tenue, su corazón dio un vuelco. Era él otra vez, el soldado humano de antes, de regreso por más, dijo, su voz. Goteando sarcasmo, aunque estaba lejos de sentirse segura, él ignoró su tono y se acercó a ella. Con la misma actitud tranquila que antes, se agachó frente a ella nuevamente, sus ojos buscando los de ella como si intentara entender algo que estaba más allá de la comprensión de cualquiera de sus especies. «Todavía estás viva», observó su voz, suave pero firme. «¿No es ese el objetivo de mantenerme aquí?», Alenia espetó ella, con su temperamento encendiéndose un poco para jugar conmigo hasta que decidas que he sobrevivido a mi utilidad. El soldado suspiró un sonido que le pareció extrañamente familiar. «Ahora te lo dije antes, no matamos prisioneros a menos que sea necesario. Eres valiosa, valiosa». La palabra la hirió orgullo. Como guerrera, se suponía que debía ser temida, no mantenida con vida, como una herramienta para que la use. Un humano tiró de sus ataduras, su frustración aumentó. Valiosa, como gruñó. «Ya has ganado, no me necesitas». Permaneció en silencio por un momento, su mirada fija en ella. Luego metió la mano en su uniforme y sacó un pequeño bloc de datos mostrándole la pantalla. Los ojos de Alia se abrieron cuando vio la imagen. Era un mapa del territorio Sarari superpuesto con datos de reconocimiento humano. Su mente corrió. Se habían acercado tanto a las fortalezas Sarari. «Conoces el diseño de estas bases mejor que nadie», dijo con calma. «Puedes ayudarnos a prevenir más derramamiento de sangre». Su labio se curvó con disgusto. «¿Quieres que traicione a mi gente?» La expresión humana no cambió. «Quiero que ayudes a detener esta guerra». A Alenia se le quedó la respiración atrapada en la garganta. No era tonta. Sabía las implicaciones de su oferta. Si le daba a los humanos información estratégica sobre las bases de Sara, la etiquetarían de traidora, de cobarde, indigno del respeto del imperio. Sería una sentencia de muerte si no a manos de los humanos, entonces a manos de su propia gente, si alguna vez regresaba. Pero algo en la forma en que lo planteó la hizo detenerse. No estaba pidiendo la conquista. No estaba exigiendo que les diera la victoria. Estaba pidiendo la paz. «Preferiría morir aquí que venderme mis propios deseos», dijo, pero había menos veneno en su voz esta vez, como si todavía estuviera procesando el peso de sus palabras. El humano negó con la cabeza. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. «No tienes que vender a nadie. No te estamos pidiendo que seas un espía. Solo ayúdanos a encontrar una manera de terminar esto sin más asesinatos». Alenia parpadeó confundida. Había esperado que los humanos exigieran dominio para aplastar a sus enemigos a cada paso, pero este hablaba de paz. ¿Cómo pensaban todos los humanos, o era diferente? Ella lo estudió con más cuidado ahora, tratando de entender sus motivos. «¿Cómo te llamas?», preguntó de repente. Su curiosidad superó su desafío. La humana dudó por un momento antes de responder. «Nathan», dijo Nathan Carter. Elenia dejó que el nombre diera vueltas en su mente, tratando de reconciliar la compasión de este hombre con la imagen que tenía de la humanidad como un todo. «Nathan», repitió suavemente, saboreando las sílabas desconocidas. Nathan cambió su peso ligeramente mirando las ataduras que la ataban. «Elenia, no quiero verte morir aquí, pero si no estás dispuesta a hablar, tendremos que transferirte a una instalación más segura».
Dudo que recibas el mismo tratamiento. Su estómago se apretó al pensar que había escuchado historias de lo que les pasaba a los prisioneros en la Federación, lugares más secretos, lugares donde no estaban tan preocupados por seguir el protocolo, donde extraerían información por cualquier medio necesario. La idea de ser sometida a tales horrores le ponía los pelos de punta. ¿Y qué obtengo si te ayudo?, preguntó tratando de sonar desinteresada. Mientras el miedo asintía en su interior, Nathan se puso de pie y cruzó los brazos sobre el pecho. Una oportunidad de vivir. Podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Tal vez incluso podamos regresar con tu gente eventualmente, pero solo si cooperas. La mente de Allen corría. ¿Podría confiar en él? ¿De verdad podía creer que un humano cumpliría su palabra de que no la usaría y luego la descartaría cuando ya no fuera útil? Y sin embargo, ¿qué otra opción tenía si se negaba? Probablemente la transferirían y la someterían a un tratamiento mucho peor si aceptaba. Al menos podría ganarse más tiempo, tal vez incluso encontrar una manera de escapar. Su silencio debió haberle dicho a Nathan que estaba vacilando porque se inclinó de nuevo. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Llena, sé que esto es difícil, pero esta palabra no tiene por qué terminar con más cuerpos amontonados. ¿Puedes hacer una diferencia? Su voz era tan seria, tan llena de convicción que la tomó por sorpresa por un momento. Vio algo en él que nunca había visto en ningún humano antes. Esperanza, no del tipo desesperado que viene de aferrarse a la vida frente al peligro, sino la esperanza tranquila que cree en un futuro mejor, incluso en medio de la guerra. Elenia cerró los ojos. Respiró profundamente. «Lo pensaré», dijo finalmente. Nathan asintió claramente. Entendiendo el peso de sus palabras, «Eso es todo lo que pido ahora». Se giró y caminó hacia la puerta, deteniéndose justo antes de que se abriera. «Tendrás algo de tiempo para descansar. Volveré mañana para ver cómo estás, pero no tardes. Demasiado en decidir. No nos queda mucho tiempo antes de la siguiente ofensiva». Con eso dejó la puerta deslizándose para cerrarse. Detrás de él, Elenia estaba sola una vez más, pero esta vez su mente estaba corriendo con posibilidades que no había considerado antes. Se apoyó contra la pared mirando el techo de su celda. ¿Podría, realmente, confiar en este humano? ¿Podría creer en su charla de paz, de terminar la guerra? ¿O era solo otra táctica humana, una forma de manipularla para que les diera lo que querían? Su mente daba vueltas con pensamientos conflictivos, pero una cosa estaba clara. Nathan Carter no era como los otros humanos que había conocido, y eso lo hacía peligroso de una manera que nunca había anticipado. Capítulo 3. Un vínculo inesperado. Elenia se despertó sobresaltada. El frío de su celda filtrándose profundamente en sus huesos, su cuerpo. Pero no era nada comparado con la confusión que se arremolinaba en su mente. Las palabras de Nathan todavía persistían tirando de sus pensamientos que había tratado de bloquear. Todo se proponía robarse a sí misma contra la inesperada bondad del humano, pero no servía de nada. Su oferta no era solo una simple proposición. Era una interrupción de todo lo que ella creía. La idea de que tenía una opción, de que de alguna manera podía ayudar a detener la guerra, se sentía ridícula, y sin embargo, él no la había torturado. No había intentado extraerle información a través del dolor. En cambio, le había dado espacio para pensar, una cortesía que ningún enemigo le había concedido antes de que ella moviera ligeramente sus muñecas. Rozándose contra las esposas de metal, su mente corría por posibilidades, ninguna de ellas significaba cooperación favorable. La traición y la traición era algo que los Harari nunca perdonarían, pero también sabía lo que la esperaba si se negaba a hablar un destino peor que la muerte, en una prisión de la Federación diseñada para prisioneros de alto nivel, como ella. Mientras reflexionaba sobre sus opciones limitadas, la puerta de su celda se abrió una vez más y Nathan entró esta vez. Su presencia no la sorprendió, si acaso lo había estado esperando, aunque no estaba segura de por qué. Tal vez una parte de ella había querido que regresara para continuar su extraña e inquietante conversación. Se paró frente a ella con las manos entrelazadas detrás de su espalda y le dio un asentimiento de reconocimiento. No había presunción ni arrogancia en su postura, solo una paciencia tranquila que ella encontró desconcertante. «¿Cómo te sientes?», preguntó con voz baja y firme.
Ella lo miró fijamente durante un largo momento, insegura de cómo responder. La idea de que se preocupara por su bienestar, incluso si era solo una fachada, era algo que nunca había esperado. «Estoy viva», murmuró su voz más áspera de lo que pretendía. Nathan dio una leve sonrisa, pero no llegó a sus ojos. «Es bueno escuchar eso». Se acercó lentamente, arrodillándose frente a ella de nuevo tal como lo había hecho antes. Su proximidad todavía la ponía tensa, pero no por miedo esta vez. Había algo en él, y comprensión tácita que la confundía más que cualquier otra cosa, y Ena dijo. Suavemente su mirada se fijó en la de ella. «Sé que estás en conflicto, puedo verlo en tus ojos». Su labio se curvó y soltó una risa amarga. «¿Crees que puedes leerme? Humano». Nathan no mordió el anzuelo, en cambio cedó, inclinándose ligeramente hacia atrás mientras consideraba sus siguientes palabras. No pretendo saber por lo que estás pasando. No puedo, pero he sido soldado el tiempo. Suficiente para reconocer la mirada de alguien que está dividido entre la lealtad y la supervivencia. Elenia apretó la mandíbula girando la cabeza. A otro lado odiaba que él tuviera razón. Odiaba que sus palabras atravesaran los muros que había construido a lo largo de los años. Su lealtad al Imperio Sarari era absoluta, o al menos lo había sido, pero ahora, después de todo lo que había presenciado, después de ver los horrores de la guerra de primera mano, no. Estaba tan segura de cuál era el punto de la lealtad si conducía a un derramamiento de sangre sin fin. ¿Cuál era el punto de servir a un imperio que tiraría su vida a la basura sin pensarlo dos veces? La voz de Nathan era tranquila cuando habló de nuevo. «No siempre fui un soldado, ¿sabes?» Eso llamó su atención, lo miró levantando una ceja. «Oh, ¿y qué eras antes?» «Un diplomático, un científico». Se rió suavemente sacudiendo la cabeza. «No, yo era un ingeniero. Arreglaba cosas, construía cosas. El ejército no era mi primera opción, pero cuando estalló la guerra, realmente no. ¿Tuve otra opción? Ninguno de nosotros la tenía». Los ojos de Allen se entrecerraron tratando de discernir si estaba diciendo la verdad. «Un ingeniero», repitió la palabra. «Extranjero en su lengua, y ahora estás aquí capturando prisioneros y luchando en guerras». Nathan encogió su expresión, volviéndose sombrío. «La guerra cambia a las personas. Te hace hacer cosas que nunca pensaste. Lo harías». Ella podía sentir el peso. Detrás de sus palabras, el dolor silencioso que permanecía en sus ojos. Él no solo estaba hablando de sí mismo. Él estaba hablando de ella, de cada soldado que alguna vez había sido atrapado en la marea de la guerra. Por un momento, la tensión entre ellos al este, la barrera de enemistad que había definido su relación, comenzó a desmoronarse, aunque solo un poco. Ella no lo vio como el enemigo, sino como alguien que había sido forzado a este conflicto al igual que ella. Fue una comprensión incómoda que no sabía cómo procesar. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó con su voz por encima de un susurro. Nathan se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes clavados en los de ella, con una sinceridad que la dejó sin aliento, «porque quiero que entiendas que no tiene que ser así. No tienes que morir por una causa que no se preocupa por ti. No tienes que ser otra víctima en una guerra que nadie quiere de verdad». Su corazón latía con fuerza en su pecho y sintió el familiar escozor de las lágrimas brotando de sus ojos. Parpadeó para contenerlas, negándose a mostrar debilidad frente a él, pero sus palabras hirieron más profundamente de lo que le importaba admitir. A los Sarari siempre les habían enseñado que morir por el imperio era el mayor honor, pero ahora, mientras estaba sentada aquí atada y rota, se preguntó si eso era cierto. ¿Qué honor había en morir sola en una celda de prisión lejos de casa por un imperio que ni siquiera recordaría su nombre? «No puedo traicionar a mi gente», susurró su voz cargada de emoción. «No puedo». «Nathan», asintió su expresión suavizándose. «No te estoy pidiendo que traiciones a nadie, te estoy pidiendo que nos ayudes a encontrar una manera de salir de este lío. Si seguimos así, más gente humana y Sarari morirá, ¿y qué ganará cualquiera de nuestras especies de esta guerra?» Su respiración se entrecortó cuando sus palabras le impactaron. Nunca lo había pensado de esa manera antes. Los Sarari siempre se centraron en la conquista, en expandir su imperio, en eliminar amenazas. Pero al final, ¿qué ganaron con eso? Más territorio, más recursos. ¿A qué costo? Su mente estaba dando vueltas.
atrapada en un torbellino de pensamientos conflictivos. No sabía qué pensar, no sabía qué creer más. Todo lo que sabía era que las palabras de Nathan agitaron algo dentro de ella, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Por primera vez desde su captura, se permitió considerar la posibilidad de un futuro donde no fuera solo otra víctima en una guerra interminable, un futuro donde la paz fuera posible, donde ella podría vivir, sin el peso de las expectativas del imperio aplastando cada paso que daba. Nathan debió haber sentido su vacilación, porque extendió suavemente la mano y la colocó sobre su brazo. El toque fue cálido y, por un breve momento, la conectó con el presente, alejándola de los pensamientos caóticos que se arremolinaban en su mente. «No estás sola en esto, ella», dijo suavemente. «Podemos resolver esto juntos». Su mirada se desvió hacia su mano en su brazo y sintió un calor desconocido extenderse por su pecho. Fue un pequeño gesto, pero tenía un peso que no podía ignorar. Nunca antes la habían tocado así, no con amabilidad, no con comprensión. Era una sensación extraña que la confundía y la reconfortaba a la vez. No se apartó. En cambio, se permitió relajarse, sí. Solo por un momento, las cadenas alrededor de sus muñecas y tobillos ya no se sentían tan pesadas, y el frío de la celda parecía menos punzante. Por primera vez desde su captura sintió un destello de algo más que miedo o ira. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó con su voz apenas audible. La mano de Nathan se demoró en su brazo por un momento más antes de que él se retirara su expresión suave, «porque creo en un futuro donde no tenemos que matarnos. Y creo que tú también lo haces». Su corazón se apretó ante sus palabras y, por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que tal vez él tenía razón. Capítulo 4. La decisión. Elenia yacía despierta en su celda esa noche, incapaz de dormir. Las palabras de Nathan la perseguían haciendo eco en su mente, mientras luchaba por darle sentido a toda su oferta. Flotaba en el aire un salvavidas que no estaba segura de estar lista para agarrar. ¿Podría realmente darle la espalda a todo lo que le habían enseñado? ¿Podría confiar en este humano, este enemigo que no le había mostrado nada más que amabilidad y comprensión? Y lo más importante, ¿podría confiar en sí misma durante horas? Luchó con la decisión dividida entre la lealtad al imperio y el deseo de algo más. Pensó en sus camaradas de los Sarari que habían luchado y muerto a su lado, y el peso de sus sacrificios presionó su pecho. Pero también pensó en el ciclo interminable de violencia, el derramamiento de sangre que había consumido a ambas especies por demasiado tiempo. Al final supo que solo había una opción a la mañana siguiente, cuando Nathan entró en su celda. Ella estaba lista. «Te ayudaré», dijo su voz firme, a pesar de la confusión dentro de ella, pero con una condición. Nathan levantó una ceja, su expresión curiosa. «¿Y qué es eso?». Elenia. Respiró profundamente. Sus ojos violetas se clavaron en los de él. «Cuando esto termine, no me dejarás ir más. No más cadenas. Quiero mi libertad». Capítulo 4. La decisión. Elenia yacía despierta en su celda esa noche. Sus pensamientos giraban sin parar mientras repetía los eventos de los últimos días. El piso frío y duro debajo de ella no hacía nada para calmar sus músculos doloridos o su mente atribulada. Estaba acostumbrada a las dificultades, las heridas de batalla e incluso la muerte. Pero esto era algo que nunca había experimentado. Confusión, duda, esperanza. Las cadenas alrededor de sus muñecas y tobillos ya no se sentían tan restrictivas como antes, pero aún le recordaban su cautiverio. Sin embargo, por primera vez desde su captura, sintió un tipo diferente de tensión que la corroía. Una que no tenía nada que ver con sus restricciones físicas y todo que ver con la decisión que tenía ante ella. Nathan le había dado una opción. Una opción. Era un concepto tan extraño para ella. En el Imperio Sarari, las opciones eran raras. Tu destino estaba determinado por tu rango, por las necesidades del imperio, por las batallas que luchabas. Seguiste órdenes. Y no lo hiciste. Cuestionarlos. Pero Nathan, un humano de todas las cosas, le había mostrado otro camino que le había ofrecido. Algo que ella no se había dado cuenta. Anhelaba la posibilidad de un futuro diferente mientras yacía allí en la oscuridad. Ella trató
de reconciliar al soldado en ella con la mujer en la que se había convertido. ¿Era realmente una traición buscar la paz? ¿Podía ella verdaderamente abandonar todo por lo que había luchado todos los camaradas que había perdido en la búsqueda? De algo que parecía tan intangible, su mente corrió recordando las incontables batallas que había peleado, había visto mundos enteros arder hasta cenizas, civilizaciones aplastadas bajo el peso del puño de hierro del imperio, le habían enseñado que era necesario que los Harari necesitaran afirmar su dominio para sobrevivir, y sin embargo ahora lo cuestionaba. Todo. La supervivencia realmente valía este ciclo interminable de muerte y destrucción. ¿Y si había otra forma? Las palabras de Nathan resonaron en su mente. Podemos resolver esto juntos. ¿Podría confiar en él? ¿Podría realmente creer que un humano, una especie a la que había sido entrenada para odiar y temer, quería la paz tanto como él afirmaba? El pensamiento asintió hacia ella, pero en el fondo no podía negar la verdad. Nathan era diferente. No era como los otros con los que había luchado. No había malicia en sus ojos, ningún deseo de conquista o dominio. Le había mostrado compasión, comprensión incluso cuando tenía todas las razones para tratarla como nada más que un enemigo. Sus dedos trazaron distraídamente el brazalete de metal alrededor de su muñeca, mientras pensaba que él la había tocado demasiado suavemente, sin fuerza ni crueldad. Era algo tan pequeño. Pero se había quedado con ella. Su toque había sido cálido, humano, y había despertado algo en ella que no había esperado, algo que la asustaba más que cualquier batalla que hubiera tenido el tiempo. Lentamente, las horas se mezclaban mientras luchaba con sus pensamientos. Sabía lo que el imperio esperaría de su silencio. Desafío, lealtad hasta el final. Pero ¿para qué morir en una celda o, peor aún, ser torturada y destrozada por información que nunca podría dar? ¿Y qué lograría con eso? ¿Más derramamiento de sangre? ¿Más pérdida? ¿Más muerte sin sentido? No, ella no podía hacerlo. No podía seguir luchando por una causa que ya no tenía sentido para ella. Ni siquiera estaba segura de si Español alguna vez había oído el sonido de pasos acercándose a su puerta y la sacó de sus pensamientos. Su corazón se aceleró mientras se incorporaba. La tensión familiar de la batalla se apoderaba de sus músculos, pero esto no era un campo de batalla. Era una decisión. Su decisión. La puerta se abrió y Nathan entró. Su presencia, como siempre, estaba calmada y firme. La miró con la misma intensidad que antes, pero ahora había algo más en su mirada. Una comprensión, una paciencia tranquila. «Te quiero», dijo suavemente. Su voz a través del silencio. «¿Has tomado tu decisión?» Ella respiró profundamente. El peso de su elección la presionaba como una fuerza física por un momento. Dudó. Su mente parpadeaba con dudas, pero luego miró a Nathan a los ojos. Y la duda se desvaneció. No había vuelta atrás. Ahora ya había tomado su decisión. «Te ayudaré», dijo con su voz firme a pesar de la agitación que se agitaba en su interior. «Pero tengo una condición». Nathan levantó una ceja. Su expresión era curiosa pero cautelosa. «Sigue». Se tragó las palabras con fuerza en su garganta. «Cuando esto termine, cuando hayas obtenido lo que necesitas». «Me dejaste ir no más. Cadenas, no más celdas, quiero mi libertad». Nathan la estudió por un momento. Sus ojos verdes y legibles, ella podía ver las ruedas girando en su mente. Podía verlo sopesando su pedido por un breve segundo. Se preguntó si él se negaría si todo esto había sido un juego cruel para manipularla a cooperar, pero luego asintió lentamente. «Tienes mi palabra», dijo su voz firme pero sincera. «Cuando esto termine, serás libre de ir». El alivio la inundó. Aunque trató de no demostrarlo, había esperado. Una pelea esperaba resistencia. Pero el acuerdo de Nathan llegó sin vacilación, sin agenda oculta. Él estaba siendo sincero, y eso la asustó aún más, la sinceridad en sus ojos. La forma en que la trataba con respeto era desarmante, de una manera que no había anticipado. «Gracias», susurró las palabras, escapando antes de que pudiera detenerlas. La expresión de Nathan se suavizó y por primera vez vio un destello de algo que podría haber sido alivio en su rostro. «No tienes que agradecerme, solo quiero que esta
Guerra termine, ella asintió, aunque la enormidad de lo que estaba aceptando pesaba mucho sobre ella. Estaba tomando una decisión no solo por ella misma, sino por el destino de innumerables personas. Si proporcionaba la información que Nathan necesitaba, podría terminar la guerra, pero también podría significar el fin del Imperio Sarari, ya que sabía que lo era. Estaba lista para asumir esa responsabilidad, como si sintiera su agitación interna. Nathan extendió la mano y la colocó sobre su hombro. La calidez de su toque una vez más la hizo aterrizar, recordándole que no estaba tomando esta decisión sola. Le estaba ofreciendo algo más que solo libertad. Le estaba ofreciendo una oportunidad de redención. Haremos esto bien, Nathan dijo suavemente. Juntos, el peso de sus palabras se mantuvo entre ellos y por un momento sintió que algo se agitaba en lo profundo de su chispa de esperanza. Frágil pero real. Tal vez, solo tal vez, este podría ser el comienzo de algo nuevo. Un futuro donde no estuviera atada por las cadenas de la guerra, donde pudiera ser algo más que solo un soldado. Nathan se puso de pie y le dio un pequeño asentimiento antes de darse la vuelta para irse. Haré los arreglos. No será fácil, pero te sacaré de esto. Pronto llegaría, solo aguanta un poco más, mientras la puerta se cerraba detrás de él. Elenia se apoyó contra la pared. Su corazón todavía latía aceleradamente. Había tomado su decisión, pero el camino por delante estaba lejos de estar despejado. Todavía había tantas incógnitas, tantos peligros y, sin embargo, por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió tener esperanza. La esperanza de que hubiera un futuro más allá de la guerra. La esperanza de que pudiera forjar una nueva vida para sí misma, libre de las cadenas del imperio, y lo más aterrador de todo, la esperanza de que la amabilidad de Nathan no fuera solo un momento fugaz, sino el comienzo de algo mucho más profundo. Ena se sentó en la tenue luz de su celda, esperando. La decisión se había tomado y ahora no había vuelta atrás. La tensión en el aire era espesa y su mente zumbaba con anticipación y miedo. No estaba segura de lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez en su vida sintió que tenía algo que decir al respecto.